Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Buenas noches, el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, para mí es un gusto estar con ustedes en esta nueva emisión de este programa La Noche. Hoy la noticia está en Colombia y es la preocupante y muy grave crisis humanitaria que padece la región del Catatumbo, una grave y profunda crisis provocada por la violenta arremetida del ELN. Hace una semana que esta organización terrorista libra una cruenta guerra con las disidencias criminales del Frente 33 de las FARC. Esta confrontación ha dejado una estela de horror y muerte, obligando al desplazamiento y confinamiento de miles de personas en esta región de Colombia. A mí me da dolor ver a mis hijos a veces que me pidan y yo pues, ¿cómo les doy si uno sale de allá? Huyendo, prácticamente huyendo, y uno agarra lo poco que pueda agarrar y vámonos, porque no podemos hacer más nada. Queremos paz, que paren ya la guerra, que estamos sufriendo muchos niños, muchos abuelos, estamos sufriendo mucha gente, estamos sufriendo estas consecuencias que no tenemos nada que ver. El punto clave de la noticia. Vamos a conocer las cifras que hablan de la magnitud de esta tragedia en el Catatumbo. Son aterradoras. La Gobernación de Norte de Santander, tal y como ustedes lo van a ver en pantalla, reporta 80 asesinatos. Medicina Legal hasta este momento ha recibido 41 cuerpos. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo registró hasta la noche del 22 de enero un total de 36.139 personas desplazadas. Se mantiene el confinamiento en varias zonas del municipio. Se continúa también la operación de parte de la Fuerza Pública y de Naciones Unidas de extracción de personas que se encuentran en riesgo extremo. Se ha reportado el homicidio de 5 firmantes de paz comprobado. Y vamos al lugar de la noticia de manera inmediata, en la capital de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, muy cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, de la zona del Catatumbo, se encuentra Luis Fernando Niño. Él es alto consejero regional para la paz y la reconciliación de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander. Señor Luis Fernando Niño, bienvenido al programa La Noche. Y muy concretamente, ¿cuál es el último reporte que usted tiene de lo que está pasando en esta región de Colombia? Hola Jefferson, un cordial saludo para usted, para todos los que nos ven por medio de esta señal. Pues en medio de esta situación tan compleja, el boletín número 2 que ha sacado el puesto de mando unificado después del Comité de Justicia Transicional habla de 40.282 desplazados, siendo Cúcuta, Ocaña y Tibú las zonas con mayor número de personas desplazadas. Y con levantamiento, acta oficial y formal, tenemos 38 homicidios reportados. A las morgues o Medicina Legal reporta ya 41 casos atendidos, pero la cifra que nosotros hemos tenido por información de los enlaces de víctimas y alcaldes supera las 80 personas. Consejero, en este momento nos están viendo no solamente en Colombia, sino también en el resto del continente americano y del mundo. Expliquémosle a nuestros televidentes exactamente qué es lo que está sucediendo en esta zona del Catatumbo, cuáles son los testimonios que están entregando esas 40.000 personas que se encuentran desplazadas y que han sido testigos
de todo lo que ha venido sucediendo en lo que tiene que ver con la confrontación de estos dos grupos terroristas, del ELN y de las disidencias de las FARC? La situación es dramática, Jefferson y amigos televidentes. Aquí hemos vivido situaciones difíciles. En el 2002 la arremetida paramilitar terminó con masacres, con hornos. En el 2015 millones de colombianos y de venezolanos atravesaron por los puentes y las trochas ilegales en la mayor crisis humanitaria de migración. En el 2018 el Ejército de Liberación Nacional combatió al Ejército Popular de Liberación, más conocido como el EPL Pelusos, que los extermina por completo en una guerra entre estructuras, pero en este caso, del 2025, cambian varias cosas. Una es que estamos hablando de dos organizaciones que estaban, incluso una de ellas sigue en una conversación de paz con el gobierno nacional en lo que han denominado paz total. La segunda es que como el conflicto está tan arraigado en la zona del Catatumbo, prácticamente que se están asesinando entre vecinos, entre familias, entre conocidos. Y una tercera es que entra un ingrediente de geopolítica internacional, porque lo que hemos visto en estos 3 días es que hubo un cambio radical en la forma en cómo se estaba dando la conflictividad en la zona, y estamos viendo operaciones militares incluso con países extranjeros de la zona de frontera, que complicaría mucho más la situación. 2 apuntes, y es la manera en cómo se está actuando es tan violenta que la mayoría de las personas que tenemos dadas de baja o muertas han sido civiles, y eso es lo que nos sorprende, porque no estamos hablando sino de 5 combates, tenemos el registro de 5 combates entre las dos fuerzas, pero ya hoy hablamos de más muertes de civiles, o sea, muertes selectivas. Cerca de 40 personas. Pues, consejero, es punto clave la noticia también el contexto geográfico, y quiero que ustedes lo vean en pantalla en este momento. ¿De qué región estamos hablando? Lo primero que hay que decir es que el Catatumbo es una región fronteriza entre Colombia y Venezuela. Está localizada en el nororiente del departamento de Norte de Santander. El Catatumbo está integrada por esos municipios que ustedes ven en pantalla: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Carí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. En su conjunto, estos 11 municipios tienen una población que supera los 372.000 habitantes. Más del 45.11% de ellos habitan en zonas rurales. Se trata de un territorio con una gran diversidad y riqueza natural, pero además es una región estratégica para las rentas criminales de grupos armados ilegales, especialmente en lo que tiene que ver con la producción y exportación de cocaína. Allí, además de la guerrilla del ELN, otras agrupaciones criminales disputan el control territorial. Entre estas están las disidencias de los frentes 33, 41 y 45 de las FARC, estas dos últimas pertenecientes a las autodenominadas Segunda Marquetalia. Según el portal Armando Info, al menos el 60% de la cocaína que ingresa a Venezuela entra desde estos poblados del Catatumbo, específicamente hacia el estado de Zulia. Vamos inmediatamente con otro analista que hemos querido invitar el día de hoy. Nos acompaña el general en retiro Gustavo Matamoros. Él es experto en seguridad y defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Colombia. Señor general, bienvenido al programa La Noche, y también quiero escuchar su lectura sobre lo que está sucediendo en este lugar. Hay quienes consideran que estos son territorios que, pese a que pertenecen al Estado colombiano, siempre han estado vedados para las autoridades. Son territorios donde siempre han ejercido presencia grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, como grupos narcotraficantes, como el ELN. ¿Cómo explicar lo que está sucediendo en este momento, señor general, a la luz de estos enfrentamientos que ya completan más de 2 semanas? Jefferson, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Varias cosas que decir sobre esta crisis humanitaria que está viviendo el Catatumbo en estos momentos. La consecuencia de esto
es la ausencia de la presencia del Estado en el Catatumbo. El Estado, con el tema de la paz social, de la paz total, ha permitido que los grupos delincuenciales, los bandidos de las FARC y del ELN se apropien del territorio, teniendo en cuenta que el gobierno ha hecho una serie de ceses del fuego, en donde los únicos que lo cumplen son las fuerzas militares de Colombia, específicamente el ejército. Pues lógicamente la población y el territorio quedó en manos de los bandidos. Y si a eso le agregamos el negocio de la cocaína, pues lógicamente eso se volvió tierra de nadie. Y eso es territorio colombiano, no es un territorio al cual no se pueda entrar ni nada por el estilo. Mire, Jefferson, yo fui comandante del Grupo MAS en Cúcuta durante 2 años y mi responsabilidad era el Catatumbo. Y en esa época había una presencia del ejército en todas partes del Catatumbo. No había terreno vedado y no puede existir terreno vedado para las fuerzas militares. Entonces, eso de que ahora Venezuela está ayudándonos en un problema interno que tenemos, por Dios, no podemos decirle mentiras al pueblo colombiano. La dictadura de Venezuela lo que está haciendo es una pantomima para decir que nos está ayudando. Pero todo el tráfico de cocaína, como decía el consejero hace unos momentos, va hacia Venezuela. Entonces, yo creo que no debemos confundir a la población, no debemos confundir a la opinión y debemos decirle claramente que lo que tiene incendiado al Catatumbo es el narcotráfico, es la falta de presencia del Estado, es la falta de solucionarle los problemas básicos a esas poblaciones y a esas personas que viven en un territorio que está dejado a la mano de Dios por el Estado. Pues general, la guerra a muerte desatada por el ELN en el Catatumbo llevó a que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, suspendiera el pasado viernes esas negociaciones de paz de las que usted hablaba, que adelantaba con este grupo criminal desde noviembre, desde el año 2022. Hay quienes aseguran que estos acercamientos de paz lo que permitieron fue precisamente que estos grupos armados terminaran fortaleciéndose, específicamente en lo que tiene que ver con el ELN. Hace 2 días el presidente Petro dijo que la situación de Catatumbo era un fracaso de la nación y se cuestionó en ese momento, en ese mensaje, a través de redes sociales, cómo el ELN se había desplazado desde Arauca hacia norte de Santander. ¿Cómo lograron llegar todos estos hombres? Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. La declaración del mandatario no deja de llamar la atención por cuanto informes de inteligencia señalan que en Venezuela operan alrededor de 1.300 hombres del ELN. Este jueves el presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta de la red social X que las tropas del ELN llegaron al Catatumbo desde Arauca vestidas de civil. Sin embargo, no explicó por dónde lo hicieron. Las tropas del ELN salieron mayoritariamente de Arauca, transitaron durante un mes hasta el Catatumbo, de civil. Buscan el control de la frontera basados económicamente en la cocaína del Catatumbo. Pablito tiene la mayor responsabilidad en esta acción. Buscan el control para convertirse en carta de negociación internacional y para enriquecerse con la cocaína. Por soberanía nacional, el ELN debe ser derrotado y toda fuerza que tenga sus mismos objetivos. Señor general en retiro Gustavo Matamoros, usted escuchaba al presidente Gustavo Petro planteándose ese interrogante que para muchos tiene una respuesta muy clara y tiene que ver con ese apoyo que recibe el grupo terrorista ELN por parte de la dictadura venezolana. Desde su perspectiva, ¿cómo se explica la llegada de tantos integrantes del ELN desde Arauca
hacia norte de Santander. ¿Cómo se da este movimiento de terroristas sin que las Fuerzas Armadas de Colombia se percaten de ello? Jefferson, los que conocemos Arauca y los que conocemos el Catatumbo podemos decir claramente que el régimen dictatorial de Maduro, que ha dado refugio a todos los comandantes y delincuentes de las FARC y el ELN en su territorio desde hace más de 20 años, pues ellos permiten el paso de todos estos bandidos por el territorio venezolano. La mejor vía para ir de Arauca a Cúcuta es por Venezuela, y eso lo saben todos los habitantes de esa región. Y si ellos se movieron seguramente libremente, autorizados por el régimen. Y no podemos ahora venir a decirle mentiras al pueblo colombiano que el fracaso del Catatumbo es un fracaso de la nación, es un fracaso del gobierno. Y no podemos empezar a decirle al país que la dictadura de Maduro es la que nos está ayudando a solucionar el problema, porque Maduro y Chávez han sido los culpables de que todo el tráfico de cocaína salga del Catatumbo hacia Venezuela. Entonces yo creo que hay que hablar claro, hay que poner las cosas en su puesto, hay que decir las cosas como son, y no podemos seguir manejando un discurso mentiroso que lo único que busca es culpar a otros de la propia ineptitud de este gobierno. Señor Alto Consejero Regional para la Paz en la ciudad de Cúcuta, Luis Fernando Niño, usted ha tenido la oportunidad también de recoger muchos testimonios de las víctimas directas que han llegado de esta región. ¿Cuál es la dinámica en esta zona? ¿Cómo se llega al Catatumbo desde Arauca en términos geográficos? Algunas personas que han estado en esta región aseguran que el aumento de integrantes del ELN fue completamente desbordado durante las últimas semanas y que llegaron más de 200 integrantes del ELN a esta región. Pues efectivamente, Jefferson, sí es evidente el crecimiento que sucedió, porque cuando hace 2 años estábamos haciendo algunos temas humanitarios, si se le pudiera llamar así, porque el Catatumbo nunca ha parado el conflicto, solo que hay momentos en donde hay picos más altos. Eran pocos los guerrilleros de parte y parte que uno lograba ver digamos, en las carreteables, en las veredas, pero en los últimos días, cuando comenzamos a ver caminatas de 200 o más hombres fuertemente armados y uniformados, pues uno comenzaba ya a pensar de que algo iba a suceder. El 4 de diciembre nosotros emitimos una alerta que se junta a la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de septiembre y de noviembre, en donde vimos un video que todos lo conocieron, en donde vemos las dos partes del conflicto amenazándose una a la otra al parecer por una mercancía que pues creemos nosotros sea narcotráfico. Y nadie pues colocó la atención puesta en este llamado que hicimos de que posiblemente iba a haber una confrontación. Pero me uno a 2 teorías. Una, mover esa capacidad de hombres por inteligencia misma, digamos por el territorio colombiano, no es muy fácil, porque ni siquiera la vía que comunica Arauca con la capital del departamento y esta a su vez con la capital de Cocaña o Tibú, de lo que es el Catatumbo, es de fácil acceso. Entonces lo que todo el mundo está proponiendo es que se hizo tanto por algunas unidades por el lado de Colombia y la gran mayoría por territorio venezolano, en donde tienen ellos también capacidades de movimiento. Consejero, usted anteriormente planteaba que detrás de todo esto también hay un tema geopolítico y tiene que ver con la relación que existe entre el grupo terrorista ELN y la dictadura de Nicolás Maduro. Inclusive, esta guerrilla, en una de sus últimas conferencias, aseguró que ellos eran un ejército binacional y que incluso parte de su propósito es defender la dictadura venezolana. Frente a este particular, consejero, ¿usted cómo interpreta la razón por la cual el ELN, en este momento, cuando adelantaba diálogos de paz con el presidente Gustavo Petro, decide tomar el control de esta frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en el Catatumbo, cuando ellos ya controlan la frontera en Arauca? Sí,
precisamente ahí pasa a ser un tema de seguridad nacional para Colombia, por supuesto, porque todo fue estratégicamente planeado. O sea, esto no fue una acción de que todo inicia con la muerte de Miguel, su esposa y un niño, que ustedes la vieron, una masacre que ocurre en la vía Cúcuta-Tibú, y eso es lo que detona, pues, digamos, la confrontación. Pero fue muy calculada, fue estratégica, ya había una organización, ya había unas órdenes, había un propósito, y eso no se hace solamente desde unos mandos, hay una, por supuesto, geopolíticamente coincide con la posición que está pasando en este momento con las elecciones, para algunos fraudulentas, para otros ilegítimas, de lo que ocurre del lado venezolano, y que coincide también con las políticas que está en este momento determinando el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pareciera pues que todo estuviera preparándose para un escenario de una confrontación, no de dos fuerzas que están combatiendo simplemente por un territorio, sino un objetivo mucho más amplio, y en el medio la población civil. Ayer, Jefferson y televidentes, hubo juegos de guerra aquí al lado, aviones de guerra. Cuando hablo aviones, de esos aviones, no sé, yo no soy militar, de pronto el general me puede ayudar un poco más, aviones de guerra sobrevolando la línea fronteriza, y eso nos sorprende a nosotros. O sea, una cosa es un juego militar de robarse la bandera y preparar tácticamente un equipo militar, y otra cosa es sobrevolar de un país extranjero, frontera que está en este momento en combate, ¿sí? Y obviamente eso nos preocupa, porque si hoy tenemos casi 36.000 desplazados, pues lo que aproximadamente creemos es que pueda duplicarse esta cifra si entra con mayor intensidad el conflicto. Señor general, desde su perspectiva como analista militar y también como un conocedor de la forma como operan estos grupos terroristas, ¿cómo interpreta usted esta decisión del ELN? ¿Usted cree que lo hace de manera independiente o está cumpliendo órdenes de la dictadura venezolana en esta acción militar con la que busca controlar la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en el Catatumbo, donde están combatiendo a otro grupo criminal que opera allí, que son las disidencias de las FARC? Mire, normalmente el ELN Jefferson utiliza los diálogos de paz con el gobierno para fortalecerse. Por eso yo hablaba de los ceses del fuego. El cese del fuego lo que hace es que encierra a las tropas, al ejército, en sus cuarteles y deja en plena libertad al ELN para que desarrolle su negocio del narcotráfico, para que atemorice a las personas, para que controle el territorio y para que controle a las personas. El ELN tiene asiento en Colombia y en Venezuela, y lo ha dicho claramente, que es un ejército binacional que defiende la dictadura y defiende al pueblo colombiano. Ni es un ejército ni defiende al pueblo colombiano, lo atemoriza. Por eso al ELN hay que decirle que son unos narcoterroristas, porque su base fundamental es el narcotráfico y su forma de controlar a la población es mediante el terror. Y lógicamente, lo que está haciendo Venezuela al otro lado de la frontera es una payasada. Es una payasada que no tiene ningún sentido. Sacar 2 aviones Sukhoi, mi querido consejero, así se llaman esos aviones, son rusos, Sukhoi. Sacar un par de aviones Sukhoi, sobrevolar la frontera y mandar la razón que Diosdado Cabello está recibiendo a los colombianos como un alma caritativa al otro lado de la frontera, es una patraña. Y eso no lo podemos permitir los colombianos. Nosotros no podemos pedirle apoyo a nuestros problemas, porque nosotros tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas. Así como nosotros no nos metemos en los problemas internos de Venezuela, debemos exigirle a ellos que tampoco se inmiscuyan en los nuestros. Pero lo que pasa aquí es que falta la voluntad política para solucionar el problema del Catatumbo. Es un gobierno totalmente que aparta la mirada del Catatumbo, agarra un avión, se va para Haití el presidente con su ministro de Defensa a arreglar no sé qué en Haití,
Y mientras tanto, la solución de siempre, metamos a las fuerzas militares que los vayan a combatir para que acaben con los bandidos, y la seguridad llega, pero no llega el Estado, no llegan las reformas sociales, no llegan los apoyos. Hablamos de la Universidad del Catatumbo y no han puesto el primer ladrillo, y vivimos diciéndole mentiras a la población colombiana. Vivimos lanzando globos al aire para distraer la atención. Vivimos pendientes de Gaza, de una cantidad de cosas por fuera del país, y mientras tanto el Catatumbo de la mano de Dios y el Catatumbo en manos del ELN. Es penoso un gobierno que se enfrenta a los problemas de esa manera. Es una irresponsabilidad total, es una falta de querer a su pueblo, es una falta de solucionar los graves problemas que tiene el Catatumbo. Pues precisamente más temprano, en horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro confirmó que habló con Nicolás Maduro, según dijo, para un plan conjunto en la frontera colombo-venezolana. He dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, para tapar los pasos ilegales, especialmente en el río Catatumbo, y se accione con vuelos de lado y lado. Contamos con la presencia de 1.580 connacionales en campamento de refugiados del otro lado. Se construye un plan de acción conjunto que busca cerrar todo espacio de acción de los dueños del narcotráfico en la frontera. Se hará reunión de los ministros de Defensa para el efecto. Este mensaje del mandatario colombiano se conoció un día después de que el dictador venezolano revelara que su número 2, es decir, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, estaba al frente de operativos en la frontera del Catatumbo. Esto dijo el dictador venezolano. Cabello apareció hoy en medio de los denominados ejercicios militares escudo bolivariano, entregándole un balance a Maduro de su gestión en la frontera. Porque este punto donde estamos ahora se ha convertido en un pivote del ejercicio en la operación denominada Operación Mercurio, que tiene que ver con las ayudas humanitarias, la labor de solidaridad con nuestro pueblo, y usted sabe que recientemente ha habido unos hechos lamentables de violencia del lado colombiano. Señor general, en retiro, escuchábamos las palabras, o por lo menos el mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro en la red social X. Él decía palabras textuales que ha dialogado con Nicolás Maduro. Informó también que en los próximos días se reunirán los ministros de defensa de cada uno de los dos países. ¿Usted qué piensa de esta cooperación? ¿Es creíble que realmente el dictador venezolano Nicolás Maduro apoya a Colombia en una lucha contra el grupo terrorista el ELN, que en últimas ha manifestado, lo reitero, en muchas ocasiones, que es afín a la dictadura venezolana? Jefferson, es penoso para el país y me da rabia como colombiano pensar que teniendo nosotros todos los recursos y todas las capacidades para solucionar una crisis de la incompetencia de este gobierno como la que estamos presenciando, tengamos que recurrir a la dictadura de Maduro, sabiendo que ellos son los que han apoyado al M-19. Y yo me quiero hacer una pregunta. ¿Será que los venezolanos van a recibir a nuestros desplazados, los van a alojar, les van a dar de comer, les van a dar salud? Lo que están haciendo en la frontera, Jefferson, es una payasada que no tiene nombre, y el presidente es un irresponsable en pedirle ayuda a Venezuela para un tema que es del resorte único del gobierno colombiano. A mí, como colombiano, me da pena, me da tristeza, me da rabia y me da todos los sentimientos en contra de un gobierno incompetente como este gobierno que tenemos. ¿Cómo puede uno pensar que el ministro de Defensa en estos momentos está en Haití? Por Dios, ¿haciendo qué en Haití con esta tragedia humanitaria que tenemos? Cuando debería estar en el Catatumbo, cuando debería estar reunido con sus fuerzas militares diciendo, señores, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Qué necesitamos?
pero ese incompetente ministro de Defensa que tenemos, pues entonces se fue para Haití y dejó el problema tirado en Colombia, como dejamos todos los problemas de Colombia tirados por cuenta de este gobierno. Es una vergüenza, me da pena y me da tristeza y rabia ver cómo un incompetente gobierno deja tirados a 40.000 desplazados, 40 muertos registrados y se va del país tranquila y dulcemente. Muy triste. Consejero, ustedes desde el ámbito regional y bueno, departamental, ¿ven posible esta cooperación? El presidente Gustavo Petro es la explicación que ha dado. Dice que quien gobierna en este momento en Venezuela es Nicolás Maduro y que con él es que se están entendiendo. Incluso, lo repito, ha dicho que se van a reunir los ministros de defensa de ambos países. ¿De esto cree usted que logrará salir una solución efectiva para esta crisis humanitaria que viven más de 40.000 personas? Bueno, realmente, Jefferson, el señor gobernador del departamento ha estado ahí tratando con todo su impulso de desarrollar varios temas. 3 de ellos son el tema binacional, por supuesto, porque a nosotros sí o sí nos toca hablar de frontera por lo económico, por la movilidad, por la migración. Y obviamente, mientras ellos sean los que estén ahí, pues le ha tocado al señor gobernador, nos ha tocado interlocutar con los que están en este momento allí. El segundo tema que el señor gobernador ha determinado para el norte de Santander, precisamente por toda la dinámica que aquí habíamos vivido, es norte de Santander, un territorio de paz. Así se llama el plan de gobierno, pero no solo estamos hablando de la paz total, por supuesto, sino de la paz integral, de una paz posible, digamos, desde lo que se ha dicho a nivel más teórico. Pero al final de cuentas, nosotros no vemos cercanamente, o por lo menos desde la experiencia que a mí me corresponde, y en esto sí voy a hablar desde Luis Fernando, no vemos cercanamente una solución, y más cuando están entredicho las posibilidades de un cambio de gobierno en el país vecino, las decisiones que están tomando desde los Estados Unidos y lo que eso significaría para la región, porque fíjese que no se ha roto la negociación con Estados Unidos directamente con Venezuela, no han tomado una decisión en 2 días, pero donde llegara a pasar las mesas, dónde van a irse, y si se acaban en un conflicto como este, ¿dónde se van a desarrollar? Pues obviamente en el norte de Santander, y eso nos está preocupando mucho porque, como le dije anteriormente, nosotros podemos reaccionar una semana más, semana y media más, de carácter humanitario, pero luego vendrán cosas más complejas. Pues señor Luis Fernando Niño, alto consejero regional para la paz y la reconciliación de la gobernación del departamento de Norte de Santander, ha sido muy importante escuchar esta radiografía que usted hace sobre la situación humanitaria que viven más de 40.000 personas que en este momento están desplazadas como consecuencia de esa guerra que le declaró el grupo terrorista ELN a otra organización criminal, a las disidencias de las FARC, y que pues en últimas tiene como víctimas a miles de personas que son quienes sufren en este momento todos los vejámenes de la guerra. Señor consejero, una feliz noche y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a todo el mundo con esto que estamos viviendo acá en el norte de Santander. Vamos a una pausa a comerciales y los invito a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto? ¿Por qué el ELN quiere controlar esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela? ¿Por qué esta guerra declarada a las disidencias criminales de las FARC? Sus opiniones en @segurizati NTN24, @Jefferson NTN24 y @La Noche NTN24. Esto es en la red X y por supuesto en la red social Instagram. Una pausa comerciales y ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a la ciudad de Bogotá, donde en este momento nos acompaña el senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Él también es aspirante presidencial. Estuvo sobrevolando durante las últimas horas
el Catatumbo colombiano. Es un testigo de excepción que tenemos hasta ahora sobre lo que está sucediendo en esta región. Senador, como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa de la noche. Quisiera conocer su opinión frente a lo que está sucediendo en este importante punto limítrofe entre Colombia y Venezuela, en norte de Santander, en el Catatumbo. Bienvenido. Jefferson, un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Como usted bien dice, este es un punto estratégico y en buena parte el conflicto que hoy estamos viendo es el resultado precisamente de que gracias a la cercanía con la frontera y la geografía que tiene este sector, representa un punto estratégico para los cultivos de coca y para las rutas de tráfico de droga. Hoy el Catatumbo tiene más de 50.000 hectáreas de coca. Hoy estuve haciendo un sobrevuelo en esta zona por el Tarra, Tibú y otros municipios, y tan solo a 12 kilómetros de Cúcuta empiezan los cultivos de coca. Es decir, la ausencia de Estado es enorme. Este es un fracaso de la paz total de Gustavo Petro. El abandono es completo. Lo cierto es que uno ve cómo hay quemas a lo largo del trayecto y cada vez más coca en el camino, y este es el resultado de un gobierno que renunció a combatir el narcotráfico. El narcotráfico es el combustible de la droga, de la violencia en Colombia, de la guerra en Colombia. Mientras haya narcotráfico, nunca habrá paz. Y lo cierto es que el gobierno venezolano ha venido apoyando a estos grupos criminales, particularmente el ELN, que se fortaleció en el sector, cuenta con el respaldo de uno de los bloques de Arauca del ELN, que sin duda se movilizó por Venezuela para llegar hasta esta zona. Así que, como bien dice, también aquí hay una situación internacional a la que hay que ponerle atención, pero lo cierto es que Gustavo Petro es indiferente, es inaceptable. Hoy recorrí también en los puntos de acopio. Estuve hablando con diferentes desplazados, familias desplazadas, voluntarios, la primera línea de atención a todos estos víctimas del conflicto, y lo que uno siente es que hay un desasosiego por la ausencia del gobierno. ¿Cómo es posible que Gustavo Petro no esté en Cúcuta comandando la intervención con todos sus ministros? ¿Cómo es posible que prefiera estar en Haití que en el Catatumbo? El ministro de Defensa debe renunciar inmediatamente, se le salió el país de las manos y además de ser incapaz, está en Haití y no en el Catatumbo. Pero además, la unidad de riesgo, por ejemplo, con algunas personas trabajando y apoyando la situación, pero el director no se ha aparecido por la zona. Es decir, esta indiferencia de Gustavo Petro lo único que demuestra es su poca atención a los colombianos, y lo cierto es que lo que hoy vive el Catatumbo es el resultado de la impunidad. La única manera de que Catatumbo tenga paz es una política seria de seguridad que erradique por completo el narcotráfico. Senador, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro ha informado que pues, su gobierno ha estado en constante comunicación con quien gobierna en Venezuela, así lo ha dicho él, con Nicolás Maduro. Incluso habló de una reunión que van a sostener los ministros de Defensa de Colombia y de la dictadura venezolana. ¿Usted qué piensa de esta cooperación, teniendo en cuenta lo que acaba de plantear, que es esa cercanía que hay entre el grupo terrorista ELN y la dictadura chavista? Lo cierto es que aquí hay un concierto para delinquir. Y no me cabe la menor duda que Gustavo Petro ha sido cómplice con ese silencio cobarde ante una dictadura que se robó las elecciones a la oposición, como lo vimos el semestre pasado, y la posesión inaceptable de Maduro otra vez como presidente de Venezuela. Y lo que es cierto es que el ELN, como todos sabemos, ha tenido cercanías con el proyecto político de Gustavo Petro, y como presidente Petro ha sido complaciente con estos criminales. Prometió hacer la paz con el ELN en 3 meses como candidato y pasó de prometer la paz en 3 meses a regalarles el país. Hoy el país es de los criminales. El 33% de los municipios del país tienen presencia del Clan del Golfo, ELN y FARC, y muchos de ellos con control total o parcial de estos grupos criminales. Lo estamos viendo en el Catatumbo. Lo que estamos viendo en el Catatumbo es la ausencia del Estado. Y Gustavo Petro no se puede seguir lavando las manos. Una reunión bilateral con Nicolás Maduro no tiene ningún efecto, más que desviar la atención. Lo único que resuelve el problema estructural del Catatumbo es recuperar el monopolio de la fuerza, es llenar el espacio de la criminalidad con la fuerza pública y con oportunidades para los ciudadanos, es erradicar las 50.000 hectáreas de coca y sustituir estos cultivos con oportunidades reales, con modelo productivo competitivo y rentable para los campesinos, de palma, de cacao, de café, de limón, de cualquier producto
de economía lícita, pero además es la necesidad de propender por un cambio político, como bien ya dijimos en Venezuela. Pues mientras no haya democracia en Venezuela, difícilmente habrá paz en Colombia. Es que no perdamos de vista que la dictadura chavista y hoy de Maduro, nada más ni nada menos ha servido como refugio para estos criminales. Se han fortalecido a lo largo de la historia y de los años gracias a esa dictadura. Y finalmente, tenemos que entender que hay que declarar y tratar a estos criminales como lo que son, terroristas. Tenemos que entender que si bien puede haber un camino de sometimiento a la ley, no puede haber impunidad. Ese es el único camino. Mientras tanto, todo lo demás es desviar la atención, es buscar excusas, es lavarse las manos y es prolongar el problema. Gustavo Petro es cómplice de Maduro, pero además es responsable de la violencia en el Catatumbo. Gustavo Petro, su incompetencia, su incapacidad nos está acercando al pasado de violencia al que no queremos regresar. Pues congresista Miguel Uribe Turbay, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa La Noche, aspirante presidencial también en Colombia. Ustedes lo ven, va en un carro de regreso ya, luego de este recorrido que ha hecho por el Catatumbo. Amablemente ha querido responder estas preguntas que tienen nuestros televidentes el día de hoy sobre lo que realmente está sucediendo en esta región de Colombia y cómo están actuando cada uno de los actores. Senador, una feliz noche y gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Jefferson, muchas gracias. Un saludo especial. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos hablaré con el general retirado Gustavo Matamoros, precisamente de alias Pablito, este integrante del grupo criminal ELN, quien está detrás de toda esta avanzada de este grupo terrorista y esta guerra que libra desde hace ya varios días contra las disidencias de las FARC en el Catatumbo, en plena frontera entre Colombia y Venezuela. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Señor general en retiro Gustavo Matamoros Camacho, experto en seguridad y defensa, es jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Colombia. Para finalizar, quiero que hablemos de alias Pablito. ¿Quién es este integrante del ELN que está detrás de toda la barbarie que se vive en este momento en el Catatumbo y que ya deja más de 40.000 desplazados? Alias Pablito no es el único. Es que todos los líderes del ELN son unos delincuentes sanguinarios que se han burlado de los últimos gobiernos de Colombia. Los últimos, estoy hablando de los 20 últimos gobiernos de Colombia, por decirlo menos. 10 últimos gobiernos de Colombia. Es un delincuente igual a los otros delincuentes. Este delincuente estuvo capturado y estaba en la cárcel de Arauca y sospechosamente se voló de la cárcel. Y como todos los mandos de Venezuela, por esa frontera porosa que nosotros tenemos con Venezuela, pues vive en Venezuela, viene a Colombia, pasa a Venezuela, pero con la complacencia del gobierno, de los diálogos del gobierno, de unas mesas de negociación con el ELN que no conducen a ninguna parte, que no tienen ninguna preparación, que no tienen ninguna metodología, que no tienen ninguna visión de país ni de nada. Le entregan a los bandidos todo lo que van pidiendo porque se sientan con ellos en igualdad de condiciones. Porque el Estado ha renunciado a combatirlos y cree este gobierno que la única solución es sentarse con ellos y darles prebendas y beneficios. Cuando estos han sido los bandidos que han destruido el país y que tienen destruidas varias áreas de este país. Señor general en retiro Gustavo Matamoros Camacho, experto en seguridad y defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ha sido un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Gracias por la generosidad con su tiempo. Jefferson, muchas gracias a los televidentes. Un saludo muy especial. De esta manera hemos llegado a la parte final. A todos ustedes los invitamos a que sigan visitando
nuestra página web, ntn24.com. Nos pueden escribir en la red X, en @ntn24, en @segurizati, ntn24, la cuenta de nuestra directora, en @Jefferson, ntn24 y @la noche, ntn24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.